bueno, vamos a ver este título que dice que son 20 transfers that broke up at the last minute. Tengo un inglés muy bueno, pero bueno, en español, 20 fichajes que se rompieron a última hora a través de la historia. Vamos a ver el video, vamos a ver si está bueno. Espero que sí, por cierto. Vamos a ver si es un buen video. Vamos allá con el video. Hay fichajes que cambiaron la historia por completo y otros que finalmente no se hicieron y que pudieron haber transformado la realidad de haberse producido. Fallos administrativos, traiciones, huidas o llamadas inesperadas. Quiero decir, muy cortamente, que este video me rompe un poco el corazón. Porque hay algunos jugadores que hubiéramos querido mucho que hubieran llegado a nuestro equipo y no llegaron. Pero bueno, es lo que hay. Hoy en Memorias del Fútbol vamos a recordar esos fichajes que se dieron por hechos, pero que finalmente se torcieron a última hora y por motivos surrealistas. Si te gusta nuestro canal, puedes ayudarnos suscribiéndote y dando like a todos los vídeos. Sí, dale, no me vengas con eso. Vamos allá. En 1953 Di Stéfano tenía contrato con River Plate. ¿Qué? ¿Qué? Di Stéfano al Barcelona. ¿Cómo que Di Stéfano al Barcelona? ¿Y en qué momento pasó eso? En el 53 Di Stéfano, que por cierto Di Stéfano que es argentino, para que no sepa, Di Stéfano es argentino, y vino a jugar a la Real Madrid. Pero parece que tuvo la opción de irse a Barcelona. Que es lo que dice ahí. Derechos, pero también jugaba para Millonarios, al que le vinculaba un contrato hasta ¿Qué? ¿Otra vez? O sea, Di Stéfano era de River Plate, pero jugaba con Millonarios. Ah, que las fichas las tenía River Plate, pero en ese estaba a préstamo o sabrá Dios con Millonarios. Ya. 1954. El Barcelona llegó entonces a un acuerdo con River para cerrar su fichaje, pero la FIFA advirtió al Barcelona de que el futbolista aún tenía contrato con el club colombiano. Fue entonces cuando apareció el Real Madrid, que firmó el traspaso del jugador con Millonarios y trató de negociar con River, que se remitió a su acuerdo con el Barcelona. El Barça asumió que era el propietario del jugador y se negó en rotundo a pagar a Millonarios. Mientras Di Stéfano permaneció durante 3 meses en un hotel de Barcelona sin poder jugar. Ante la complicación del caso, la FIFA intervino para resolver el conflicto y el 15 de septiembre anunció un fallo salomónico en el que cedía los derechos del jugador a Real Madrid y Barcelona en años alternativos. ¿Cómo se? Después de la intervención de la FIFA, el Barça se negó a compartir a Di Stéfano y el club catalán vendió sus derechos al Real Madrid, permitiendo que el jugador se uniera a las filas blancas. O sea, que un año sería de Barcelona, una temporada jugaría con el Barcelona y la otra temporada jugaría con el Real Madrid. Es lo que estoy entendiendo yo, ¿no? O estoy equivocado. Él está diciendo compartiría, pero el Barça no quiso. Dice, no, yo no voy a compartir mi jugador, se lo voy a vender mis derechos al Real Madrid. Dios mío santo. Lo que se entera uno. Para cambiar el rumbo del fútbol español. Mágico González es una leyenda en Cádiz, pero pocos conocen que llegó a jugar con el Barcelona de Maradona en 1964. El talento del salvadoreño llamó la atención de Menotti, y Mágico llegó al Barça como cedido para disputar la gira americana de Estados Unidos. El salvadoreño completó grandes actuaciones, pero lo que ganó en el campo lo perdió fuera de él. La leyenda cuenta que el Barça desestimó su incorporación después de que en la concentración saltase la alarma de incendios donde se alojaban. Por lo visto, Mágico fue sorprendido con una señorita en su habitación en las horas de descanso. Qué mal, alarma de incendio, jodió. Jodió al jugador, compadre. Bueno, en 1989, Fernando Hierro jugaba como centrocampista en el Real Valladolid y fue traspasado al Atlético de Madrid. El presidente del club pucelano había firmado un acuerdo con Jesús Gil en una servilleta en la previa de un partido que enfrentaba a ambos equipos, y el jugador se encontró con la noticia en los mismos vestuarios. Sí, la verdad que es bastante anecdótico, ¿no? Porque había estado en contacto esta mañana y ayer con el presidente, bueno, no me había comentado nada respecto a un posible traspaso, y cuando he venido aquí a desearle suerte a los compañeros de cara al partido, pues bueno, me he encontrado con la sorpresa que el presidente me ha dicho que a partir de la temporada 90 soy jugador del Atlético de Madrid.
Hierro llegó a posar con la camiseta rojiblanca, pero todo cambió cuando 2 semanas después recibió la llamada del Real Madrid. El jugador quería cumplir su sueño de jugar en el... Y ahí empezaron los celos y del Atlético de Madrid al Real Madrid, obviamente. Club blanco, y habló con Gil para desvincularse del acuerdo. El presidente rojiblanco entendió al jugador y le dejó liberarse, pero el Madrid tuvo que pagar 30 millones de pesetas extra para compensar al conjunto rojiblanco. Posteriormente, Hierro jugaría durante 14 temporadas en el equipo madridista, donde se convirtió en un defensa legendario. Sí, buenísimo, Fernández Hierro. Uno de los mejores defensas que ha pasado por el Real Madrid y por la historia del fútbol, sin duda ningún tipo. La carrera de Ronaldo Nazario cambió por completo en 1994. La promesa brasileña de... Ronaldo, jugador que pasó por todos los grandes clubes del momento, y en todos dejó marca, por supuesto. Y en ninguno pudo ganar la Champions League. Qué lástima, pero bueno. 17 años, venía de ganar el Mundial de Estados Unidos y Cruzeiro se vio obligado a traspasarlo. Mundial que no jugó, vamos a estar claros. El Atlético de Madrid lucharon por su fichaje, pero lo que poca gente sabe es que el club brasileño llegó a aceptar una oferta de los rojiblancos de 400 millones de pesetas por el 50% de su pase. El presidente Jesús Gil dio el ok a la operación, pero en el último momento, su hijo Miguel Ángel la echó por tierra al considerar que no era de recibo compartir los derechos del futbolista. Nadie quiere compartir los derechos. Finalmente, Ronaldo se fue al PSV a cambio de 800 millones y el Atlético acabó fichando al colombiano 800 millones de pesetas. ¿Te imaginas que el fenómeno hubiese jugado en el equipo rojiblanco? Coño, los Atléticos son los que más están a punto de fichar jugadores y no fichan. De Zinedine Zidane por el Barcelona, pero la directiva del club, por aquel entonces bajo el mandato de Josep Luis Núñez, se negó a pagar los 4 millones de euros que pedía el Girondins. Cruyff acabó... Estamos hablando de que Zidane no fichó por el Barça porque no quisieron pagar 4 millones que valían en esa época. 4 millones por uno de los mejores jugadores de la historia. Así es el fútbol. Siendo destituido en las últimas jornadas. Y lo más sorprendente de todo es que ese mismo verano el Barça firmó a Giovanni por 3,8 millones de euros. Esto no puede ser verdad. Dejaron de pagar 4 millones por Zinedine Zidane y ficharon a un tal Giovanni por 3,8. Mándate a correr con el Barcelona. Mándate a correr. Pero bueno, así es el fútbol. Que también te voy a decir quién iba a pensar quién iba a ser Zidane. Aunque seguro la técnica la tenía, pero imagínate tú. Dios, ellos siempre siendo los malos tratos casi. Por su parte, Zidane acabó fichando ese verano por la Juventus de Turín para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y acabar su carrera de blanco. La rompió toda. En ese mismo verano, el Barcelona buscaba portero y se decidió por ir a por el veterano de 34 años, Andreas Köpke. El reciente campeón de la Eurocopa con Alemania pasó reconocimiento médico y posó para los medios con la bufanda del Barça, pero su fichaje se acabó cayendo de forma inexplicable. Por lo visto, Köpke había firmado un precontrato con el Stuttgart que dificultó su fichaje, y el Barça prefirió firmar al portugués Vítor Bahía, que era el preferido del nuevo técnico Bobby Robson. En 2002, el mexicano Rafa Márquez estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. El equipo blanco tenía muy avanzadas las negociaciones con el Kaiser, e incluso él mismo se veía de blanco. Sin embargo, el club merengue acabó aplazando su interés en el zaguero mexicano cuando a Florentino Pérez le surgió la posibilidad de fichar a Ronaldo. Las negociaciones con Florentino siempre queriendo meterle cagua en aquella época a los jugadores más estelares del momento, jugadores que vendían camisetas, jugadores que sonaban, que estaban en el boom, como quien dice. Y Rafa Márquez seguramente era uno más. Y Ronaldo era Ronaldo. Con el Inter fueron tan duras y provocaron una inversión tan grande que aquella operación provocó que Rafa se quedase en Mónaco. Un año más tarde, el Kaiser fue fichado por el Barcelona, club en el que estuvo 7 años y con el que fue multicampeón de ligas y de la Champions League.
En el año 2003, el Barça estaba en ruinas. Tras Como la ahora. dolorosa marcha de su capitán. El Barça siempre está en ruina. En el 2003, ahora, en todo momento. El Barça es un club que día tras día está en ruina. Año tras año es más pobre. Luis Figo al Real Madrid, los culés habían dilapidado más de 60 millones de euros en fichajes. E incluso se quedó fuera de la Champions 2003-2004. Normal en La ellos. pésima gestión de Joan Gaspar provocó que se convocasen elecciones y Joan Laporta saltó a la fama presentándose con la promesa de que tenía un acuerdo con el Manchester United para fichar a David Beckham. Laporta ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Barça, pero Beckham se enfadó con el United por cerrar el acuerdo sin su consentimiento. Fue entonces cuando el inglés decidió irse al Real Madrid y completar la nómina de galácticos de Florentino Pérez. Aquel fichaje frustrado cambiaría la historia del fútbol para siempre, ya que Ronaldinho pasó a convertirse en el principal objetivo azulgrana. Yo hubiera lo preferido tenía casi Ronaldinho. todo cerrado. A ver, vamos a estar aquí. Cuando Beckham vino para Madrid, era un gran jugador, pero Ronaldinho estaba más en su boom en esa época. O sea, era mucho mejor que un jugador que Beckham. Beckham la rompió toda en el United y cuando salió el United, nunca fue Beckham que fue ahí en ese club. Vamos a estar claros. Beckham pasó por muchos clubes, incluso en la MLS en sus épocas doradas, con 28, 29 años. Después PSG, Madrid, Milan. Pasó muchos clubes, dejando un poquito de que desear, la verdad. Con el Manchester United para cubrir el vacío de Beckham, pero la aparición del Barça y la intervención de Sandro Rosell aceleraron la operación. El Madrid, que yo también preferiría a tanteó Ronaldinho que a Beckham. se hundió en el proyecto galáctico, mientras que el Barcelona inició la segunda mejor etapa de su historia. Gavi Milito estuvo a punto de fichar por el Madrid tras destacar en Independiente de Avellaneda. Milito. Pero cuando fue a la delantero. revisión médica le dijeron que tenía la rodilla en mal estado. El defensa se había lesionado en el 2001 y el No sé quién doctor es ese del entonces. Corral Pensé que no era el del aprobó Inter. su fichaje. El argentino venía para ser el sustituto de Fernando Hierro, pero acabó firmando por el Real Zaragoza y acabaría en el Barça en 2007. Ya en 2008 y como futbolista del Barça, Milito se volvió a lesionar gravemente de la rodilla derecha y no volvería a ser el mismo. Viendo cómo acabó su carrera, ¿piensas que el Real Madrid hizo bien en rechazar su fichaje o Coño. crees que se equivocó? Déjame tu opinión en los comentarios. No tengo como referente ahora mismo a Milito. Como En la defensa. temporada 2008-2009, Kaká era uno de los mejores jugadores del mundo. Sin duda. El brasileño había ganado el Balón de Oro 2 años antes y se convirtió en el objetivo de un Manchester City que comenzaba a hacerse grande a base de traspasos millonarios. El club inglés llegó a un acuerdo con el Milan por 100 millones de libras y triplicaba el sueldo de Kaká, pero a última hora el jugador decidió tumbar la operación. El crack brasileño no se veía viviendo en Inglaterra y 6 meses más tarde acabó abandonando el Milan para fichar por el Real Madrid. Para él, ¿Quién no esa fue una gran oferta etapa? sí que era irrechazable. No fue una gran etapa. En acá 2009, Madrid, pero bueno. Porto y Milan anunciaron el traspaso de Alice Sissoko al conjunto italiano por un valor de 15 millones de euros. Todo estaba hecho, pero el club italiano acabó desestimando la operación debido a los problemas dentales del jugador, que ¿Problemas? según ellos ¿Qué? Problemas dentales. O sea, desestimó la oferta de un jugador por problemas dentales. Nah, eso tiene que ser mentira. podían provocar numerosos problemas musculares. Los problemas. Finalmente, Sissoko no se fue al Milan y acabó yéndose al Olympique de Lyon ese mismo verano. Corría el año locura. 2011 cuando el portero mexicano Guillermo Ochoa Ochoa. tenía su fichaje prácticamente cerrado con el Paris Saint-Germain. Uf. Sin embargo, un escándalo El mejor portero que ha tenido la selección mexicana y el país entero, sin duda alguna. Y si no, refútenmelo. acabó frustrando su incorporación a París. Ochoa y otros 4 compañeros de la selección mexicana dieron positivo por clenbuterol en los controles antidopaje durante la disputa de la Copa de Oro, y el caso tuvo que investigarse a fondo, paralizando por completo su llegada al Parque de los Príncipes.
Al parecer, los niveles de esta sustancia aparecieron por la ingesta de una carne alterada, y la Agencia Mundial Antidopaje exoneró a los seleccionados mexicanos al no encontrar pruebas suficientes de que se doparon a propósito. El brasileño Neymar estuvo a punto de fichar por el Real Madrid hasta en 2 ocasiones, pero acabó vistiendo la camiseta del Barcelona. Qué lástima, Neymar, compadre. El brasileño entrenó en Valdebebas con 13 años, pero acabó formándose. Hubiera sido la estrella del Real Madrid porque Cristiano 2 años, 3 años, 4 más tarde se fue. Y usted se quedaba en el Real Madrid con 25 añitos, iba a ser la estrella, pero hubiera ganado Champions, hubiera ganado más Champions, hubiera ganado de todo. En Brasil, hasta convertirse en uno de los jugadores más apetecibles del mercado. El Real Madrid estuvo cerca de fichar al jugador y llegó a un acuerdo de traspaso de 56 millones de euros en septiembre de 2011. Ney llegó a pasar el reconocimiento médico con los doctores del club merengue, pero el Barça acabó ofreciendo más dinero a la empresa familiar de Neymar y acabó cerrando su fichaje. Finalmente, su llegada se produjo en el verano de 2013. Ese mismo verano, el brasileño William protagonizó otro bandazo épico. El jugador brasileño llegó a pasar el reconocimiento médico y estaba en las mismas instalaciones que el Tottenham, cuando su representante le llamó diciendo que el Chelsea quería ficharlo. El jugador se las apañó para aplazar la firma de su contrato y tomó un taxi rumbo a Stamford Bridge para cerrar su incorporación con los Blues. Víctor Valdés se comprometió con el Mónaco en el 2014 tras no querer renovar con el Barça, pero el portero se rompió los ligamentos de la rodilla en el mes de marzo y el club monegasco le dejó tirado. Valdés se quedó colgado y tuvo que recuperarse de la rodilla en Alemania. Una vez recuperado, firmaría por el Manchester United, donde apenas tuvo minutos y estuvo a la sombra de De Gea. Precisamente David De Gea estuvo a punto de fichar por el Real Madrid en un intercambio que incluía la llegada de Keylor Navas al United. Sí. Todo estaba decidido. Sin embargo, el traspaso se cayó en el último momento debido a un problema con la documentación. El fax con el contrato llegó minutos más tarde de que se cerrase el mercado en España, y el fichaje se frustró cambiando el destino de ambos futbolistas. De Gea permaneció en Inglaterra y Keylor pasó a ser el portero titular de un Real Madrid que ganaría 3 Champions de forma consecutiva. Keylor coronaste, porterazo. Keylor nada, porterazo. Zidane fue el artífice de aquella gesta, pero también el que provocó la marcha de James Rodríguez del Real Madrid. El colombiano jugó en el Bayern como cedido durante 2 temporadas, pero en 2019 tuvo que regresar al club blanco. El Real Madrid no contaba con él y el Atlético estaba dispuesto a ficharlo. Pero ambos clubes comenzaron a hablar de cifras y redactar contratos, pero todo se vino abajo tras un derbi de pretemporada en el que el Atlético humilló al Real Madrid con un 7-3. Aquel mazazo provocó la negativa de Florentino a traspasarle a los rojiblancos, y James se tuvo que quedar a regañadientes en un Real Madrid que le dio poco protagonismo. Coño, Flores, compadre, deja James ser James. James, ese Atlético de Madrid era buenísimo, iba a ser buenísimo. Coño, si no le dio el minutos. El traspaso frustrado de 2020 fue el de Luis Suárez por la Juventus. El uruguayo pagó los platos rotos de la derrota por 2-8 frente al Bayern, y el Barça quiso traspasarlo para aligerar su masa salarial. Italianos y catalanes cerraron un acuerdo por una cantidad simbólica, y Suárez firmaría por 3 años en los que percibiría 10 millones de euros por temporada. Duro. Todo estaba cerrado, pero justo antes de firmar el contrato, la Juve se dio cuenta de que el pasaporte italiano de Suárez no era válido para jugar en la Serie A. El jugador había disfrutado de los beneficios de ser europeo en España, pero ahora necesitaba pasar un examen de italiano para corroborar su nacionalidad. Lucho viajó a Italia y aprobó el examen para cerrar su fichaje por la Juve, pero la facilidad con la que obtuvo el pasaporte fue tan descarada que se acabó descubriendo un fraude. Lucho conocía las preguntas de antemano y obtuvo el pasaporte de manera fraudulenta. Luchito, yo sé que
Yo sé que eres por el piso, pero compadre, compórtate un poquito. El escándalo dejó a Suárez sin pasaporte italiano y frustró el fichaje del uruguayo por la Juventus. Esa no me la sabía. Finalmente acabaría firmando por el Atlético de Madrid, con el que ganaría la Liga en su primera temporada como rojiblanco. Verdad que sí. Tú tienes esta suerte, compadre. En el mercado de 2021, Jorge Méndez estaba buscando un nuevo equipo para Cristiano. La Juventus quería deshacerse de su salario y el Manchester City barajó la posibilidad de firmarlo ante la necesidad de fichar un 9. Guardiola estaba interesado en Harry Kane, pero la dificultad de su fichaje hicieron que los rumores colocasen a Cristiano cada vez más cerca del City. Sí, me acuerdo. ¿Se no se acuerdan del ruido eso de Cristiano con el City? Sí. Parecía un fichaje inevitable, hasta que una llamada de Alex Ferguson lo cambió todo. El exentrenador Ferguson le dijo: Cristiano, ¿qué hola? Mira, quería hacer, no me juegues para el City, compadre. Ya tú eres del United, son nuestros rivales de ciudad. No me tires esa mierda. Y Cristiano le dijo: no, tranquilo, Ferguson, mira, yo te respeto mucho. Besito. Y no se fue. El entrenador del United convenció al portugués para que regresase al equipo, y su fichaje por los Diablos Rojos se confirmó por 28 millones de euros. La cagó Cristiano. Siempre existió lo peor del mundo fue la vuelta ahí con Ten Hag, no lo puso a jugar. La duda y si el interés del City fue real o una estrategia de Méndez para provocar su regreso a Old Trafford. Pero lo cierto es que, por unas horas, Ronaldo se vio con la camiseta Citizen y a las órdenes de Guardiola. ¿Tú te imaginas? Cristiano... Estos han sido los fichajes locos que se rompieron a última hora. Déjame en los comentarios. ¡Ey! Se acabó el gran video, muy buen video. Un video que está lleno de fichajes muy interesantes. Fichajes que algunos ni sabía, otros sí un poquito más. Me gustó el video, así que si te gustó a ti también, dale like y suscríbete.